ejemplo, ¿qué dijo aquí? Aquí, ¿no? Ok. Entonces tuvo tanto impacto, pues, que hasta la fecha sigue siendo parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Las consecuencias que tuvo estos movimientos y las revoluciones o las guerras que se llevaron alrededor del mismo. Entonces, aquí este movimiento se explica a partir de las diferencias que ya veíamos viendo, ¿no? Desde los siglos anteriores, que se habían formado grupos. ¿Se acuerdan que había surgido, nos quedamos en esto, cómo surgió un grupo muy fuerte que salió de los feudos, formó sus propias ciudades y era, en este caso, la burguesía, ¿no? Y decíamos que estos eran los comerciantes. Ujú. Entonces, ellos, obviamente, lo que hacían era, pues sí, ir, comerciar, se iban a China, llegaron a América, llegaron a África, y muchos de ellos lo que lograron a partir de en convenio con sus propios reinos o con sus propias gobernantes, pues lograron capitalizar muchos de estos descubrimientos, estas conquistas que se habían dado. Entonces, a algunos les fue mejor que a otros. Por ejemplo, a España no le fue tan bien al principio con la conquista, obviamente. Incluso 100 años después tuvo muchos problemas porque, si bien acumuló mucho oro y mucha plata, finalmente eso generó una gran acumulación en el continente, sobre todo en el reino europeo, en el reino español, hizo que pues, simplemente la gente dejara de producir. ¿Por qué? Pues porque ya eran ricos con los minerales. Y eso iba en correspondencia con una ideología, en este caso, que pensaba, que se llamaba mercantilismo, que la acumulación de minerales o como de oro, plata y todo esto hacía o generaba la riqueza. Entonces, pues obviamente eso le generó pues, que no era así, ¿no? Entonces también va a ser la época donde van a empezar todas estas teorías económicas, van a comenzar a pensar, por ejemplo, qué es lo que genera la riqueza, ¿no? Entonces ya el capitalismo que se genera en esta época ya va a tener otras herramientas, ya va a ser un poco más estructurado, va a salir un grupo que se llama los fisiócratas, en este caso, luego van a salir los liberales con Adam Smith, en fin, van a llegar con la crítica a estas propuestas económicas con Marx, en fin. Entonces es un siglo bastante interesante que se va a tener su clímax en el 19, digamos que ahí se va a materializar mucho de lo que pasa ahí. Entonces, este grupo va a estar peleado contra el grupo que tiene el poder. ¿Quiénes son los que tienen el poder? Pues por un lado tenemos aquí a la iglesia, por otro lado tenemos a la monarquía, ¿no? Entonces las monarquías ya habían en estos siglos, los siglos anteriores, digamos en el siglo XVII, se había habían puesto un modelo de reyes que eran los reyes absolutistas. Ujú. Entonces, estos reyes prácticamente tenían el control de todo. Y ojo, porque esto viene también las preguntas de examen para ustedes. El rey, que es como el símbolo de este movimiento absolutista, es decir, donde el rey tiene absolutamente todo el control, es Luis XIV. Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, ¿no? Incluso hay una película, se las recomiendo. Hoy les mando los enlaces a las películas, unas películas que les voy a recomendar que las vean, si las pueden ver en las semanas, las puedes ver el fin de semana. Sería muy importante para esta parte de historia, pues para que les dé un contexto también padre y tengan idea más o menos de todo lo que estamos viendo y ya no vean la historia como tan aburrida, ¿no? Así como, es muy aburrida. Entonces hay una película con Leonardo DiCaprio interesante que se llama El hombre de la máscara de hierro. No sé si la han visto, la conocen, la han visto alguna vez anunciada. Y simplemente ya decir que es de Leonardo DiCaprio, pues así como que ya saben que va a haber producción y todo. Y él hace de este rey, ¿no? Del rey Luis XIV. Y entonces él mismo, para enmarcar su absolutismo, se hacía decir así, el Estado, ¿no? El Estado soy yo. Ujú.
Entonces, prácticamente la monarquía, que las monarquías que gobernaban Europa, pues sí, obviamente tenían un gran control sobre, digamos, las clases que estaban abajo de ellos, los campesinos, no había obreros, no había máquinas, entonces eran una gran masa de campesinos, artesanos, entonces tenían un gran control con eso. Eso aunado también a el control que se ejercía, en este caso, por parte de los papas, ¿no? Entonces era una lucha de poderes entre ellos. Y luego había otros estados, muy interesante aquí también, un poco también aliados aquí, que se hicieron o hicieron un movimiento que se llamó el protestantismo. Y ojo, esta es otra pregunta de examen. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que hay gente que tiene diferentes tipos de religión, por ejemplo, a ver, ¿quién te ha escuchado estas, no? Testigos de Jehová, adventistas, cristianos y todo ello. ¿En qué, si han escuchado estos, en qué se parecen o en qué difieren según lo que ustedes conozcan, por ejemplo, de los católicos? Que todos creen en un Dios. Ajá, todos. De hecho, es el mismo, es como el mismo, pero tienen diferencias muy fuertes entre ellos. Sus costumbres o religión o cosas así. Ujú. Y por ejemplo, digamos, este es solamente un ejemplo. Tenemos los testigos, ajá, los testigos de Jehová, ajá. Ellos creen, por ejemplo, que Cristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero, en un palo ahí, y ahí lo colgaron y ahí se murió, ¿no? Obviamente, los católicos tienen esta tradición de la crucifixión, de que Cristo murió ahí en la cruz, y entonces incluso el símbolo pues, es la cruz, ¿no? Hay otros, por ejemplo, los mormones, los calvinistas, ¿no? Los adventistas y todo, que a los libros de la Biblia, digamos al Antiguo Testamento, cada uno lo interpreta de una manera diferente y hacen interpretaciones varias. Y no necesariamente la de los católicos. Y cuando hablamos de los católicos es, por ejemplo, los que siguen al Papa, ¿no? Por ejemplo, ahorita a Francisco, ¿no? Los católicos que van a la misa aquí a las iglesias y todo. Y todas estas religiones, incluso estas nuevas sectas como Pare de Sufrir y todo eso, parten del mismo concepto. Y estos son los que se hacen llamar, ¿qué? Protestantes. ¿Por qué son protestantes? Porque surgen de un movimiento que se llamó la Reforma Luterana, es decir, un personaje, Martín Lutero, lo que hizo fue protestar contra las imposiciones del dogma que dictaba el Papa. Entonces, él va y pone sus protestas en una puerta, es muy famoso esto, por eso incluso y ahí el nombre del protestantismo, porque protestan sobre lo que el Papa les dice, y cada una de estas religiones, en este caso movimientos, va a tener su propia interpretación de la religión, de las escrituras y de la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente, por eso ahora encontramos cantidad, ¿no? Así la luz del mundo, los de la secta Guadalupe, los cristianos sectoriales, en fin, cantidad de religiones, ¿no? Esto se genera aquí, ¿uh? Se genera aquí. Y parte de ellos están un tanto aliados con estos, ¿no? Con esta burguesía que ya tiene sus pleitos con la iglesia católica, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, Profe, una Fernanda, pregunta. dime, Fer. ¿Los judíos pueden entrar siendo protestantes o no? No, fíjate que ellos tienen su propia, tienen sus propias escrituras y tienen sus propias interpretaciones, pero coinciden en algo. Déjame borrarle aquí todo esto para ver en qué. Esa es una muy buena pregunta, fíjate. Déjame borrarle aquí. Y eso explica mucho los problemas que hay ahorita que vemos, por ejemplo, así en lo que pasa ahí en Palestina y no sé si lo ven así en las noticias, ¿no? De bombarderos o todo esto que sucede, tiene mucho que ver con el origen. Entonces, fíjate, tenemos tres grandes religiones ahorita, que solamente
ajá, tienen un Dios como tal, ¿no? O una figura, que son los católicos, ajá, son los católicos, que son los judíos, ajá, y que son los musulmanes. Ujú. Entonces, cada uno de ellos, sí piensa que hay un solo Dios, es decir, no tienen muchos dioses o muchas figuras, no, tienen un Dios. Acá, digamos que tienen, los católicos tienen una cosa muy curiosa que es la Trinidad, ¿no? Están así, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Todo se reúne en esta Trinidad. Los judíos, obviamente, en Chapé, ¿no? Aquí. Y los musulmanes en este caso, Alá. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia versión. ¿Dónde se tocan estos? Estos de aquí, se tocan en los 5 primeros libros de la Biblia, de lo que se llama el Antiguo Testamento. Entonces se llama Pentateuco, estos 5 libros. Y es donde viene el Génesis, viene el Éxodo, donde vienen todas estas historias de los judíos que salen de Egipto y sale Moisés y todo ese asunto. Y no te recuerdo los otros 3, ¿no? Pero prácticamente son los primeros 5 libros. Entonces, obviamente estos tienen estos libros como su ley aquí, su propia interpretación, y a partir de los otros libros, pues ellos ya hacen también sus propias escrituras y obviamente no creen en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ya es la vida de Jesús, ¿no? Es decir, del Cristo. Y obviamente para los católicos, esta es la parte más interesante, ¿no? Es lo que se llama en este caso las escrituras, y viene ahí lo de Mateo y Juan y Pablo y los apóstoles, en fin, el Apocalipsis, en fin, ¿no? Todo ello. Entonces, sí hay una diferencia con ellos. Y ellos, obviamente, también tienen su propio libro, ¿no? Que es el Corán. Y entonces, ellos también tienen su propia interpretación del origen del hombre, del universo, de las cosas, de cómo cada raza tomó por su camino, cómo poblaron, en este caso, lugares donde surge, ¿no? En Asia, y cómo cada uno de ellos fue tomando su propia fuente, y fueron tomando sus propias comunidades, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, entre estas 3 religiones, que son muy, muy grandes, ¿no? Hay otras, por ejemplo, están los budistas, ¿no? Por ejemplo, en China, los shintoístas, también Japón tiene sus creencias. En la India, por ejemplo, la religión hinduista no es, uno pensaría que es la única, ¿no? En la India hay cantidad de interpretaciones del hinduismo y también hay muchas variantes, ¿no? Así como en el protestantismo católico también, y llegan a tener hasta 200, 300 dioses, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de santos o figuras que tengan ahí, ¿no? Para rezar. Entonces, obviamente, en el mundo que nosotros conocemos, el mundo occidental, estas 3 religiones son las que más conocemos, pero en estas religiones, por ejemplo, en la India, en China, o sea, entender que la India tiene 1.200 millones de habitantes, o China tiene 1.800, o sea, imagínense, nosotros somos 132 millones, ¿no? O sea, son 10 veces más grandes que nosotros. Entonces, estas religiones pues pegan muchísimo más, ¿no? Pero sí hay puntos donde se toca. Entonces, obviamente, aquí los judíos tienen sus propias tradiciones y todo, y pues no pueden entrar con los protestantes, ¿no? Aquí la parte protestante entraría acá, ¿no? Solamente es entre católicos y protestantes que comparten la misma creencia en el Cristo, ¿no? Ahí en esta figura importante para ellos. Muy bien. ¿Alguna duda con ellos? ¿Sí le agarran la onda a esta parte de las religiones y todo? De mi parte sí, profe, gracias. Sí, muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Más adelante, cuando lleguemos un poco más a la historia del siglo XX, ahí revisamos un poco los conflictos que se han generado en los últimos años, sobre todo en el siglo XX, muchos conflictos que tuvieron que ver con la parte religiosa. De hecho, si ustedes van a lugares, por ejemplo, como
algunas comunidades como Chiapas y todo, en el mismo Oaxaca, se encuentran que hay poblados, así que hacen frontera un poblado con que se odian a muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues solamente por la religión, porque unos son católicos y otros son protestantes, ¿no? Unos son cristianos y otros son católicos romanos apostólicos, entonces se odian y se matan entre ellos, ¿no? Muy bien, entonces todo este contexto es muy importante porque nos ayuda a entender por qué surge la ilustración. Entonces la ilustración, el nombre lo dice aquí un poco, lo que desea es ilustrar, enseñar, ¿no? Abrir luces. Pero sí, pero ¿para quién o por qué? ¿O cuál es el contexto? ¿Quién de ustedes, quién piensan ustedes que haría este movimiento? ¿La iglesia, los monarcas o la burguesía? ¿A quién le convendría que la gente aprendiera, supiera, aprendiera a leer, escribir, conociera el mundo, conociera lo que hay más allá de lo que dicen solamente las escrituras? ¿A quién? ¿A los burgueses? Sí, 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 claro. Obviamente ellos son los que hacen este movimiento. ¿Por qué? Porque necesitan quitarle el poder, por un lado, a la monarquía, y por otro lado a la iglesia. Entonces, obviamente, sus dos grandes banderas, y esta es otra pregunta de examen para ustedes, ¿cuáles son sus dos grandes banderas? Las dos grandes banderas que tiene este movimiento es la razón y la libertad. Entonces, por un lado, la razón es decirle a la población que está sumergida entre supersticiones, creencias, supercherías y todo eso, le dice, no, o sea, piensa, razona, conoce, ¿no? Aprende, sal de ese obscurantismo y de esos miedos, y entonces en la medida que salgas de ello, pues obviamente vas viendo la realidad de otro mundo, ¿no? Y la libertad es, esa digamos, esta viene contra la iglesia, ¿no? Y su forma de enseñar las cosas. Y la libertad en el sentido de libertad de comercio, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de culto. Es decir, que los reyes, esto va contra la monarquía, que los reyes obviamente no tengan ese poder absoluto sobre las decisiones de las personas, sino que las personas como individuos obviamente puedan tomar sus propias decisiones, puedan pensar, puedan moverse, puedan comerciar como ellos quieren, ¿no? Pueden acumular. Entonces, obviamente, este movimiento es realizado por esta clase, ¿no? Esta clase ya en ascenso, ¿no? Ya prácticamente desean tomar el poder que en este caso tienen estos, ¿no? Entonces, hay una película, hay dos películas que ojalá puedan ver, súper interesantes, que les gustaría porque marca mucho la diferencia que hay aquí. Podemos ver, por ejemplo, a qué nos referimos a los burgueses, a qué nos referimos a la iglesia y la monarquía. Una está basada en un libro, si pueden leer el libro, es un libro pequeño también, y se lee muy rápido, es muy bonito, que se llama El perfume de Katrin Susskind. No sé si lo han escuchado mencionar o alguna vez han visto nombrar la película. Incluso creo que Netflix tiene una serie de él. Pero si pueden ver la película, sería también interesante, verían. Eso, y hay una película que es un musical que también está en las plataformas y salen mucha gente conocida, aunque quiten la parte de la musical, que también es interesante, pero bueno, eh, bueno, a mí no, porque no me gustan los musicales, pero es este de Los Miserables, ¿no? Obviamente estoy seguro que algún día van a leer el libro, que es un libro grande de Víctor Hugo, pero si ven la película, pues también les daría el contexto de a qué nos referimos con la burguesía, ¿no? Y a qué nos referimos con la iglesia y a las monarquías y cómo estaban peleadas realmente entre ellas, cómo había un choque muy fuerte entre los conceptos de ver el mundo. Entonces, obviamente, estos dos grandes banderas, ¿no? La razón y la libertad, pues van a tener a un montón de personas que van a tratar de irlas
justificando. Y obviamente vamos a tener a filósofos, científicos, vamos a tener a escritores, gente que hace teatro, en fin, apoyando este movimiento. Y obviamente en la libertad, pues vamos a tener a economistas como Adam Smith, que va a promover que la riqueza no se genera con la acumulación solamente de bienes, sino también del trabajo, y no nada más del trabajo de la tierra, sino también está en el comercio, ¿no? En la oferta, la demanda y en fin, todo ello. Entonces, estos dos este movimiento va a generar, y ahorita pasamos a estos cuadros, esto nos va a llevar a que tengamos tres movimientos, ¿no? Políticos ya que van a llevar la bandera de esto. Por un lado va a ser la independencia de los Estados Unidos, del Reino Británico, lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, y por otro lado los movimientos de independencia de Hispanoamérica. Muy bien, entonces, ojo, esa es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los movimientos que se generaron a partir de la ilustración? Muy bien, ¿duda aquí con esto? ¿Hasta aquí? Per, Valeria, Nicole, ¿ninguno? De mi parte no, No, profe, profe. gracias. Muy bien, Bien, profe, todo bien. todo bien, muy bien. A Bueno, ver, tengo una duda. dime Andrés. Digo, ahorita bueno, usted sabe lo que hizo la iglesia en su tiempo, y digo, lo sigue siendo ahora, que es pues controlar un poquito lo que sería la sociedad. Digo, ¿por Mm, qué esas cosas no se eliminan todavía? ujú, Digo, ya que estamos en una etapa como que... ujú. Bueno, no se eliminan básicamente porque esos intereses van más allá de las temporalidades como de los siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la burguesía como la conocemos aquí en este contexto, pues obviamente va a controlar, por ejemplo, desde antes que se crean los bancos y todo, va a haber sectores que no van a querer perder sus privilegios. Entonces, en contrario, van mutando, ¿no? Van mutando. Entonces, por ejemplo, el capitalismo que tenemos ahora no es un capitalismo que haya surgido en el siglo XVII o XVIII, no, ha ido mutando. Entonces, obviamente, esas mutaciones y todos esos cambios van haciendo que simplemente se van adaptando a las sociedades, las nuevas tecnologías, la nueva gente que llega al poder. Entonces, incluso ahorita vamos a ver cómo los conflictos por los cuales luchan esas personas, las ideas, son ideales y todo, que se van a repetir en las demás guerras. La Primera Guerra Mundial no es una guerra que termina, luego continúa con la Segunda y luego ya quizá no hay una guerra como tal, así tan abrasiva, sí, pero se transforma en muchos movimientos locales, muchas guerras locales. Entonces, todos estos movimientos que vemos de una sociedad queriendo dominar a otra, pues obviamente son conflictos muy del ser humano, muy perennes, ¿no? No se terminan, solamente se van transformando en este caso. Y luego surgen otros movimientos, por ejemplo, movimientos que quieren luchar contra eso. Por ejemplo, al capitalismo surge otro tipo de ideología en el siglo XIX, lo vamos a ver con Marx, que quiere luchar para tirar abajo ese sistema, el sistema capitalista, y surge el marxismo, que después se convierte en una cosa amorfa, extraña, llamada comunismo, o los sistemas comunistas, con la Unión Soviética, que no van a tener nada que ver con los ideales de Marx, en fin. Entonces se van transformando, por eso no es tan fácil, digamos que las guerras terminen. Incluso si tomamos un poco la interpretación marxista, esa contradicción que hay entre productores y dueños de los medios de producción, dueños de la fuerza de trabajo, o si quieren verlo así, ricos y pobres, o todo ello, es lo que hace que la historia se esté en constante movimiento, ¿no? Hasta hace algunos años, antes de que ustedes nacieran, por ejemplo, en los 90, algún filósofo, cuando Estados Unidos, cuando se cae el comunismo y Estados Unidos queda como el país más poderoso, un filósofo, Francis Fukuyama, decía incluso que la historia ya se había acabado, ¿no?
¿Por qué? Pues porque ya no había una contradicción, es decir, como que ya todos somos felices, ya no hay con quién pelearse. Pues ahora vemos que esas nuevas cosas hay, esas contradicciones no nada más surgen a nivel de la economía, sino también social. Por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? En nuestra sociedad aquí, chairos, fifís, ¿no? Musulmanes, católicos, y judíos, no sé, blancos contra negros. Entonces, esa contradicción sigue, ¿no? Es un movimiento muy fuerte, ¿no? Por eso no es tan sencillo, ¿no? Profe, lo que comentó viene arraigado con lo de Hitler. Sí, por ejemplo, fíjate que un poco nada más para adelantarle, porque lo vamos a ver con más detalle, pero por ejemplo, el surgimiento del nazismo tuvo que ver con todo un movimiento de resentimiento también y de problemas económicos que tuvo Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces Alemania pues pierde la guerra y los países que ganan esa guerra pues someten a los alemanes. Entonces, eso fue un germen que fue creciendo el resentimiento de la población y surge este líder carismático. Entonces, este líder carismático logra hacer y llevar a su molino todo ese resentimiento, odio, coraje que tenía este pueblo contra quien los había humillado, ¿no? Porque realmente al final de la guerra los termina muy mal, terminan humillándolos, ¿no? Les cambian el nombre a su país, les ponen una nueva constitución, o gobernantes que ellos ni siquiera eligen, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, el surgimiento del nazismo con Hitler y todo esto tiene que ver con estos movimientos de quiebre, donde las sociedades están buscando a alguien que las rescate, a alguien que las salva, entonces simplemente supieron aprovechar ese resentimiento para llegar al poder, ¿no? Y también tuvieron mucha ayuda de los otros, es decir, un poco para, nada más adelantando, para verlo con mayor profundidad después, es que también la Unión Soviética surge en 1917 y tenía un sistema, su sistema político, económico, era lo que ellos llamaban el comunismo, ¿no? Y entonces, obviamente, ese sistema se oponía a todos los principios y puntos que marcaba lo que era el capitalismo, ya un capitalismo industrial muy fuerte, ya digamos capitalismo casi salvaje, y obviamente pues los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pues sí veían a los comunistas como una seria amenaza. Entonces, algunos historiadores han incluso puesto a esta teoría del Frankenstein, ¿no? Es decir, de que aún viendo los peligros que marcaba Hitler en la misma Alemania, pues obviamente lo dejan crecer. ¿Por qué? Pues porque les convenía, ¿no? Entonces un poco pensaban que pues déjalo crecer, que le haga la guerra a los rusos y después nosotros los ingleses, franceses, gringos lo eliminamos, ¿no? No hay problema. Pero esta creación de estos Frankenstein, que los hemos visto muchas veces repetidos en la historia, pues se les salen de las manos. Entonces, se les salió de las manos este hombre y todo esta ideología que él marcaba. Entonces, sí, y para ver, hay una película que también les voy a dejar que vean, muy interesante, que incluso se han hecho muchos memes de esta, pero sería interesante verla porque también refleja un poco el carácter, ¿no? De lo que se vivía en la época, que se llama La Caída. Y también es sobre los últimos días de Hitler, cuando estuvo en su búnker, ahí abajo en un sótano de donde él gobernaba, y cómo ya en actos desesperados quiere ganar la guerra, ¿no? Pero ahí hay muchos discursos, muchas frases, muchas cosas que son reveladoras de esta sociedad, digamos, nazi, cómo arraigó, ¿no? Y fue tan arraigado que hasta la fecha
digamos, hay gente que sigue pensando que tenía razón, hay movimientos nazis, los neonazis, que empezaron en los 90 y que ahora han ido tomando el control incluso políticamente, por ejemplo, en lo que se llama la ultraderecha, y ahí van, ahí van pisando fuerte porque también hay sectores que se sienten desarraigados, que no los toman en cuenta. Entonces van queriendo también tomar a quien les ayude, ¿no? O sea, se repite el fenómeno. Ahí es donde nos damos cuenta que la historia también tiene esos momentos cíclicos, ¿no? Entonces también por eso llegan estos líderes carismáticos, que pueden ser desde dictadores o lo que hoy se llama populistas, en fin, para tomar el control de sociedades que ven a ellos como unos salvadores. Es muy interesante. Y líderes políticos, por ejemplo, en Francia también la ultraderecha está subiendo muy fuerte, ¿no? Ahí en Estados Unidos, pues lo acabamos de ver, también hay un movimiento muy fuerte, como el movimiento de Trump, que gente que lo seguían ya ni siquiera lo criticaba, lo seguía ciegamente, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí, son líderes que van surgiendo así. Entonces lo vamos a ver, pero sí vean esta película de la caída, sería interesante que la vean. Y les digo, ay, incluso se toman memes y todo, pero véanla, es súper interesante esta, ¿Cómo se llama, profe? La caída. Ah, ok. Y es súper interesante, les digo, es de los últimos días de... Y para ver la Primera Guerra Mundial, les voy a dejar otra que se llama, les voy a dejar una que se llama 1917, así es el nombre. Y entonces ahí van a ver ustedes un poco la parte de esta guerra en las trincheras, o sea, la guerra abajo, ¿no? Una guerra rudísima, cruel, tristísima, lenta, muy salvaje, ¿no? Y que tuvo muchísimos muertos. Entonces sí, ahorita terminando les mando la lista de películas que se las pueden aventar en 3, 4 días, ¿no? Una por día, en fin. Y aparte los relajaría y haría que la historia no les pareciera tan complicada. Muy bien. Entonces, de aquí de estos 3 movimientos de independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa e independencia independencia de las colonias hispanoamericanas, de aquí, ¿cuál es el que más ustedes ubican? ¿Cuál de estos 3 momentos es el que tiene el más presente, que hayan visto en sus clases? Yo la Revolución Francesa. Sí, esa es como de ley, ¿no? ¿Tú, Andrés? Sobre todo la francesa es como muy taquillera porque esa va a dejar muchas de las cosas que tenemos ahora como de los derechos humanos, las libertades y todo, de ahí surgen, ¿no? De aquí van a surgir. Entonces, aquí viendo esto, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Entonces, la ilustración, ¿cuáles son sus grandes banderas? ¿No? Y ahí vemos a Luis XIV, haciendo un giro con la mano un poco extraño, ¿no? Entonces, critica a la realidad que tiene en ese momento, se le enseña a la gente a criticar, a ser crítico, ¿no? Usa la razón, se llama racionalismo también. Entonces hay un rechazo a las cuestiones divinas, a la interpretación de que Dios creó todo, ¿no? Ven la historia como algo lineal, es decir, la historia debe de llevarnos hacia el progreso, no hacia el pasado, o no quedarse solamente estática. La libertad en todos los términos económicos, por ejemplo, comercio, de industria, ¿no? Y estos regímenes absolutistas que se conviertan, obviamente, en regímenes más plurales o con, obviamente, una apertura hacia la población. Entonces, lo que luchan ellos, sobre todo lo que piensan de los religiosos y de las monarquías, eso es lo que se le conoce como el antiguo régimen. Entonces hay que destruir el antiguo régimen para que entonces llegue una nueva clase política al poder y entonces, pues obviamente,
haya un avance científico y técnico, el Estado tenga un funcionamiento más estable, las ciudades crezcan, en fin, ¿no? Prácticamente eso es lo que definimos como la ilustración. Y entonces, aquí lo que vamos viendo es esto, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los puntos? Esta es otra pregunta de examen. Los que apoyaron este tipo de movimiento, los pensadores, todos ellos, todos estos pensadores, como aquí tenemos a Rousseau, ¿no? Aquí en la imagen, todos estos obviamente venían de familias adineradas, familias burguesas que tenían poder. Obviamente, ¿qué es lo que necesitaban? Necesitaban quien hiciera la revolución, quien fuera y matara a los reyes, entrar a los palacios y todo. Entonces, obviamente, ellos lo que tienen que hacer es darles herramientas a la gente para que vayan a pelear por ellos. Obviamente este hombre, pues no va a agarrar un fusil, ¿no? No va a irse a pelear, no, tiene que mandar a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Pues los que no tienen nada que perder, ¿no? Los campesinos y los artesanos. Pues, ¿por qué? Pues porque viven en la miseria. Dicen, bueno, darles esperanza, ¿no? Entonces, bueno, les tienen que dar ideas. Y entonces, por ejemplo, ojo, porque esto también es muy importante, entonces surgen esos Montesquieu, Voltaire y Rousseau, son los tres principales ideólogos de este movimiento ilustrado, ¿no? Entonces, Montesquieu, por un lado, ¿no? Decide que la monarquía no puede ser única, que ya gobierne, sino que debe de haber una división de poderes. Es decir, esto que vimos en civismo, ¿sí? De ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, es una idea de Montesquieu. Luego, Voltaire, lo que piensa es que debe de haber, sí, una libertad en todos los términos, en la política, una tolerancia hacia la religión, es decir, que no haya una sola religión, sino que haya una apertura, que haya una tolerancia, de decirlo. Y Rousseau es el precursor de lo que llamamos la democracia. ¿Se acuerdan que en sí mismo les decía una frase esta, ¿no? De que todos los hombres, y esta es una frase de Rousseau que dice, todos los hombres nacen libres e iguales, pero todos atados, en este caso, a cadenas por la eternidad. ¿Cuáles son las cadenas? Pues las cadenas son las leyes. ¿Y por qué? Pues porque sin leyes, entonces sería el caos, ¿no? Entonces, prácticamente son los tres. Y estos son un poco los precursores, ¿no? Aquí, Thomas Hobbes y John Locke, estos los van a ver en la prepa, muchísimo más. ¿Se te cruza algo? Esos los van a ver en la prepa, son muchísimo más complejos, pero son un poco el soporte de estos tres. Pero para nosotros, para función de nuestro examen, estos son los tres que hay que tener. Y hay que tomarlo en cuenta porque él es el padre del liberalismo económico, es decir, él empieza a pensar que el mercado, es decir, esta cuestión de la oferta y la demanda, pues prácticamente es lo que hace que se genere la riqueza, la producción, el comercio, el consumo, no nada más la acumulación, prácticamente, ¿no? Muy bien. Entonces, el primer momento, digamos ya el primer gran momento donde todas estas ideas ilustradas van a salir, pues va a ser la revolución, perdón, el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes por qué piensan así, a bote pronto, lo que les venga a la mente? ¿Por qué piensan que Estados Unidos es tan poderoso? O sea, ¿por qué piensan que Estados Unidos es el país más rico y más fuerte del mundo? ¿Qué es lo que logró? ¿Por qué lograron llegar a hacer esto? Porque vino de Inglaterra. Ajá, porque vino de Inglaterra. Ese es un punto importante. ¿Por qué más? Así, lo que se les venga a la mente. ¿Por qué es el país Por su más riqueza natural. riqueza natural? Sí, tiene mucho que ver. Sí, también tiene que ver. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? La tecnología o los avances. Pues, la tecnología y los avances sí los fueron construyendo. Entonces, Estados Unidos es un país que se funda a partir de una migración incluso de tintes religiosos. Esto es muy importante, vean.
Vean, esto explica mucho la diferencia entre México y los Estados Unidos, a pesar de que seamos países que tenemos frontera. Entonces, Inglaterra hace su propio movimiento protestante. Entonces, Inglaterra se sale del catolicismo, del Papa, de Roma, del catolicismo romano apostólico, y funda su propia religión, que es la anglicana, ¿no? O sea, la religión que tienen en Inglaterra se llama anglicana. Y ahí puede haber sacerdotes y también puede haber mujeres sacerdotas. No sé si se diga sacerdotas o sacerdotes, ignoro, pero mujeres que ofician misa. Y no hay tantas imágenes de Cristo, ni los Cristos sufriendo, ni nada. No, 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 es una religión diferente. Pero antes de esa religión anglicana hubo otra religión que se llamó calvinista. Entonces el calvinismo inglés era muy estricto, muy fuerte, interpretaba la religión, el catolicismo de una manera muy fuerte, pero tenía un ingrediente muy importante. Decía, Dios es rico en espíritu, ¿no? Porque es espíritu. Por lo tanto, el hombre debe de ser rico en materia, porque somos materia. Entonces, esa idea tan simple del calvinismo hace que se salgan, simplemente emigran de Inglaterra y se van al nuevo continente, a América, ¿no? Entonces van a llegar a las famosas 13 colonias, donde está Nueva York, Miami, todos estos asuntos, se van a Virginia y todo ello, se van a las 13 colonias y ahí llegan con esa idea calvinista. Cuando llegan ahí, se van a encontrar a indígenas. Maestro, Dime, Andrés, creo que ya me acordé por qué se hicieron ricos. ¿por qué? Como dice, llegaron con los indígenas, pero Ajá, este, creo que dos, bueno, unos ingleses, ajá, pues se perdieron y un indígena creo que los llevó a un río ajá, y en ese río, pues era agua pura ujú, y se preguntaban por qué. Y es porque había fragmentos de plata, ujú, ujú. fragmentos de plata y uno del río. Y cuando subieron río arriba, pues ya encontraron ahí mucha plata y fue que lo explotaron así, pero masivamente con la, creo que era nitroglicerina y dinamita de Ajá, ese. sí, sí, sí. Sí, esa es una consecuencia, exactamente. Porque fíjate, cuando llegan y se encuentran estos indígenas, incluso ya ven que ustedes que hay un día muy popular en Estados Unidos, es ya más popular incluso que la Navidad, que es el último jueves del tercer jueves, perdón, el tercer jueves de noviembre. Entonces, el famoso Día de Gracias. Entonces se romantiza la idea de que se encontraron estos peregrinos ingleses, calvinistas, que se encuentran con los indígenas. Entonces los indígenas los ayudan, entonces les dan el pavo y entonces por eso se come pavo ese día, ¿no? Porque les enseñan a comer, porque en Inglaterra no había pavos. Entonces comen el pavo, se hacen amigos y todo. La historia es totalmente diferente. O sea, lo que pasa es que llegan estos ingleses y ellos no ponen a trabajar, es decir, no ponen a trabajar a los indígenas. O los matan, o los aniquilan, o los mandan a reservaciones, pero no se mezclan. Es decir, no hay mestizaje. Y entonces los calvinistas crean sus ciudades y todo, y se ponen a trabajar entre ellos. Ahora, les recomiendo una película muy interesante que muestra los primeros años de este calvinismo impresionante, que era muy estricto, pero que hacía que la gente se fuera a trabajar. Es una película de miedo que se llama La Bruja. También les voy a mandar a ver la foto para que la busquen, se llama La Bruja, y se ve esos primeros años de los peregrinos, ¿no? Que llegaban sin nada, pero así llegaban sin prácticamente nada, pero como tenían todo, o sea, tenían maderas, les daban hachas y todo, podían construir sus casas y todo, les decían, esas son tus tierras, trabájalas, entonces se ponían a trabajar, pero no se mezclaban con los indígenas. Y en México pasó que nos conquistaron pues los españoles. Los españoles traían la idea católica, entonces cuando llegan, lo primero que hacen es que se mezclan con los indígenas, y una vez que se mezclan con los indígenas, pues obviamente se crea el mestizaje del cual somos producto. Pero en lugar de que los españoles se pusieran a trabajar ellos, ¿a quién pusieron a trabajar? A los indígenas. Entonces,
la población indígena en América Latina disminuyó casi un 90% durante 100 años, porque pues obviamente se morían, ¿no? Se morían de tanto trabajar y todo ese asunto. Entonces, esa es la gran diferencia. Los colonos se pusieron a trabajar y generaron su riqueza, y los españoles no pusieron a trabajar a los indígenas y los acabaron. Entonces, eso te explica a la larga, ¿no? Estos descubrimientos como esto que nos comentas, Andrés, de la plata, después el oro, después de que hay que crecer, la fiebre del oro, que se va a dar a apropiarse de las materias primas, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí en la imagen, este es Benjamin Franklin, aquí lo vemos, está muy sonriente, ¿no? Entonces, obviamente lo que pasa es que generan tanta riqueza estos colonos ingleses que los monarcas ingleses pues se lo llevaban todo. Entonces, pues un poco es el hartazgo, ¿no? De que, bueno, hemos generado tanta riqueza para que se lo lleven a los reyes, pues no. Entonces, obviamente, una de las causas de la independencia de los Estados Unidos es, obviamente, el molestar de los colonos de que los reyes se lleven absolutamente todo, ¿no? Y eso, y la influencia de las ideas ilustradas, ¿no? Porque obviamente Benjamin Franklin, aquí que nos guiña el ojo, Benjamin Franklin, pues fue a Francia, conoció a los ilustrados, regresó a América y es cuando inicia el movimiento de independencia. Entonces, el movimiento de la... Dime, Fer. Le quiero comentar algo. Es que ahorita que estaba diciendo de las 13 colonias, me acordé que creo que cuando o sea, Inglaterra invadió ahí, creo que el jefe nativo, podría decirse así, eh, creo que hizo una carta que Indio Cyril o algo así, que hizo una carta a los Inglaterras de cuidar el ambiente y cosas así muy bonitas. Sí, exactamente. De hecho, hay un cuadro súper interesante de esa, ahorita no lo tengo aquí el autor, pero hay un cuadro muy interesante que proclama ese momento, ¿no? Ese momento donde los colonos y los jefes indígenas, en este caso de los nativos, pues acuerdan, ¿no? Hacer un pacto, pues sí, de cuidar el ambiente, porque algo que tienen los indígenas norteamericanos, por ejemplo, los apaches, los sioux y todo, tienen una cosa que se llama el manatú. ¿Nunca han escuchado esta palabra? ¿Así? Manatú. Ajá. El manatú es una cuestión de que todas las cosas, todas, absolutamente todas, tienen un espíritu. Ajá. Entonces el árbol, el animal, la piedra, todo tiene un espíritu. Entonces, por lo tanto, incluso si vieron esta película de Avatar, incluso ahí lo hace mención, por ejemplo, si cazaban un animal, le daban las gracias al animal, ¿no? Así porque, bueno, no te vamos a comer, ¿no? Pero pues gracias por alimentarnos, ¿no? Finalmente. Y luego nosotros moriremos y le daremos tierra. Entonces, un poco por ahí va esta cosa de tratar de mediar con el ambiente y todo. Y hay muchas historias. Por ejemplo, la historia de Pocahontas es un poco esta, ¿no? De que llega el oficial inglés, lo rescatan la tribu y luego termina casándose con Pocahontas, ¿no? Que realmente existió, o sea, es una leyenda que tiene muchos visos de veracidad, o sea, no es una historia de Disney, en realidad pasó, aunque los historiadores llegan a la conclusión de que finalmente John Smith es un nombre genérico, o sea, no es que el personaje se llamara así John Smith. John Smith es como aquí decir Pancho López, ¿no? Así para mencionar a un personaje mexicano, así, ese Pancho López, no. Entonces allá John Smith es un nombre genérico para decir que el colono se relacionó. Entonces los historiadores han llegado a pensar que John Smith en realidad terminó matando a Pocahontas y toda esa historia de Disney no es tan cierta, ¿no? Porque finalmente los colonos lo que querían era oro, ¿no? Y riqueza y todo ese asunto, pero nunca mezclándose. Entonces, obviamente la historia que vemos de Pocahontas en Disney, pues va contra eso, ¿no? Porque terminan novios y casándose, y no es cierto, pues va contra la ideología esta del no mezclarse, ¿no?
Muy bien. Entonces, un poco ya para ir terminando, entonces, la independencia de Estados Unidos, ¿qué es lo que nos interesa? Pues no nos interesan tanto cómo se desarrollaron los hechos, pero sí las tres cosas. La Declaración de Independencia en 1776 es la que celebramos, bueno, la que celebran los gringos, que es el 4 de julio, ¿no? Ya ven que el 4 de julio sacan así los cohetes y todo, bueno, pues es la fecha en que se independizan. Entonces la guerra de independencia dura todos los años, del 76 al 83, y cuando los Estados Unidos, si se fijan, no tienen un nombre propio, es Estados Unidos de Norteamérica, o sea, los pocos estados, los 3 estados segundos, ¿no? Logran ya su independencia hacia el 83. Entonces, obviamente, surge un país nuevo en América, muy fuerte, porque tienen esa mentalidad de trabajar, 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 trabajar y hacer lana, digamos hasta la fecha, ¿no? Ustedes van a Estados Unidos y la gente tiene mucho esa mentalidad, ¿no? Trabajo para consumir, trabajo, trabajo y consumo, consumo. Entonces es un poco ello, ¿no? Y nos dejó esa gran influencia. Entonces, obviamente, su constitución, la primera constitución, aquí vemos a George Washington sacando la lengua, ¿no? Su constitución nos va a dejar 3 elementos que después la constitución mexicana va a imitar y los franceses van a imitar, que es el sufragio efectivo, es decir, ir a votar, ¿no? Porque antes no se votaba, entonces aquí van a votar ya el presidente, ¿no? Va a haber división de poderes, que decía Montesquieu, y también una república federal, es decir, que cada estado tenga su propio gobernante y todos en conjunción pues hagan un país. Entonces por eso se llama Estados Unidos, porque son cada estado, ahorita son 50, ¿no? Cada estado, y ya ven que son 50 estrellitas y luego las barras. Entonces las estrellitas representan a cada estado y cada una de las barras representa esto, la división de poderes, en este caso el voto, la libertad y la religión, la libertad religiosa. Entonces es lo que significa la bandera gringa. Entonces, obviamente, van a sacar una primera carta de los derechos del hombre, donde dicen que todos los hombres nacen libres e iguales. Y esto es muy importante porque, bueno, ya ves que después los gringos se volvieron racistas y todo ese asunto, bueno, eso va a venir un poco después. Incluso George Washington tuvo esclavos, ¿no? O sea, era el presidente gringo, blanco y muy la libertad y muy todo, pero tenía esclavos, ¿no? Incluso hay una historia por ahí de que tuvo un amorío con una de sus esclavas negras, hasta un hijo tuvo por ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, son las historias de estos hombres tan contradictorias. Entonces, finalmente, la consecuencia de esta guerra de independencia, pues es que hasta la fecha las consecuencias las seguimos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque su constitución fue la primera y es la más imitada. Hasta la fecha tenemos muchas constituciones en el mundo que son una imitación de la gringa. La nuestra, la que tenemos nosotros, es mucha imitación de ella, ¿no? Es una revolución liberal, es decir, les va a enseñar el camino por dónde irse los demás, ¿no? Vamos a tener un proceso de descolonización, es decir, es el primer país que se separa de una gran potencia como era Inglaterra, y a ellos asimismo, los gringos, sacan algo que se llama el Destino Manifiesto, que dicen que ellos son el país encargado por Dios para llevar libertad a los demás países, ¿no? Entonces, obviamente, hasta la fecha seguimos viendo esto, ¿no? Seguimos viviendo este asunto de que estos en verdad se la creen, ¿no? De que ellos son los que van a ser y por eso conquistan países, hacen guerras y están metidos en todo. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy esta sesión y mañana le seguimos con el siglo XIX. Muy bien, y vamos a ver Revolución Francesa y todo ese asunto. Y al ratito les mando la sesión y también las películas pues, que si se pueden echar un clavado y verlas, no estaría nada mal para que tuvieran un poquito contexto. ¿Sale? Nos vemos mañana. Que vaya, maestro. Hasta mañana, Andrés.